Vamos a abrir nuestras Biblias en un pasaje muy interesante en el Evangelio de Lucas. Y voy a leer los versos 26 al 32. O tal vez vamos a decir 25. Vamos al 25. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, Señor, gracias te damos por tu santa palabra y te rogamos, como siempre, que la bendigas a cada uno de nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La verdad es que este es un pasaje que da mucho para hablar. Pero a mí me llama poderosamente la atención, y el título es deliberado, ¿no? Porque Simón dice este. Y saben ustedes que cuando la gente se refiere a la persona del Señor Jesucristo, y esto fue propio de la época, se refieren a Jesús como el este. Y hay dos maneras de referirse. Una es usando el pronombre este, en cuyo caso se está refiriendo a un pronombre demostrativo. Simplemente está indicando este, y el este significa no hay otro, es solamente este. Pero también se utiliza ese este en una forma peyorativa, burlona, como lo hacían, por ejemplo, los religiosos de la época que decían este. ¿Se dan cuenta la diferencia? En la actualidad hay mucha gente que se refiere a Jesús así. Están los que dicen, este es, y otros que dicen, este. Y eso es lo que marca la diferencia en lo que hace el Espíritu Santo, vamos a ponerlos de esa manera, porque es lo que se menciona aquí, en el corazón de las personas, y que cambia la actitud de ese este peyorativo, del que me importa, burlón, atrevido, al este que reconoce a Jesús por lo que es y que no hay otro que pueda competir, es el único, el verdadero. Esta parte del capítulo 2, que va desde el versículo 21 en adelante, se nos relata la presentación del niño Jesús en el templo, después de los 8 días que se estipulaba en la ley que debían esperar, y estaban presentando una ofrenda que, otra vez vale la redundancia, estaba estipulado por la ley. Ahí presentan 2 pajaritos que en definitiva muestra el estado bastante precario de la economía de esta casa. Usualmente se entregaban animales más grandes, pero la ley, contemplando que algunas personas no tienen
los recursos para presentar algo más sustancial, entonces había indicado que podían presentar palomas y cosas por el estilo. Bueno, estos padres lo que hicieron es eso, traer estos dos pollitos, ¿no? Estas dos aves para presentarla en sacrificio, y tenía que ver con la ceremonia de purificación. Acá déjenme hacer un paréntesis, hermanos, porque esto, yo sé que soy repetitivo en esto y puede ser cansón, pero cuidado, ojo, con esa presentación de la ofrenda. No es una razón, esto es narración nada más. Pero tengamos cuidado de no usar esto como una excusa, como hacen muchos, de empezar a decir que cada vez que la mujer abre matriz hay que presentar una ofrenda. Eso tiene que ver con la ley. El hecho de que las madres tengan hijos no quiere decir que tienen que traer una ofrenda obligadamente o impuesto por la ley, porque nosotros estamos bajo la gracia. Creo que ese término ya es bastante conocido entre nosotros. Es decir, la ley nos llevó a Cristo y ahora estamos bajo esa gracia que Dios ha expresado a través de Cristo. Así que si alguna vez alguien le dice, mire, usted tuvo familia y tiene que traer una ofrenda ahora porque la ley lo dice, no tenga miedo de decir, no, eso conmigo no va, ¿no? Así que esto lo digo para desmitificar esta idea rara que hay algo. Muchos usan estos pasajes como excusa para exprimir, ¿no? Tratar de sacarle más plata a la gente. Pero cerramos el paréntesis, eso es un asunto simplemente de observación, porque vamos a encontrar gente que, repito, vuelven a usar estos textos para ver cuánto le sacan a las personas. En el verso 25, noten ustedes que la mirada por un momento se dirige a un señor llamado Simeón. Es un personaje oscuro Estaba leyendo la cantidad de debates que hay para, de ver si determinamos qué edad tenía Simeón. ¿Era un viejo o era un hombre de edad media? Joven no era. De Ana más o menos podemos colegir que sí, era una mujer de años, pero de Simeón, la verdad es que no se nos dan detalles. Y a mí, yo me sentaba a tratar de ver los argumentos de los dos bandos y me reía, porque digo, qué manera de perder el tiempo los comentaristas, ¿no? Sí, ahí dice, por ejemplo, que lo tomó en sus brazos al niño y dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, y asumen que esa frase, despides a tu siervo, es que era un hombre ya anciano, que estuvo esperando por años o décadas, y al final de su carrera, Dios le dio el privilegio antes de morir, de ver a este niño que era la promesa que se había hecho a Israel. Otros dicen, no, bueno, pero no podemos sacar la idea de que Simón era viejo porque dice eso, porque ahí nada tiene que ver con la edad. Así que bueno, hay todo un debate entre los comentaristas de qué hacer con eso. Pero yo digo, a ver, el relato no tiene ningún interés, y este es Lucas el que está hablando. No tiene ningún interés Lucas en decirnos cuántos años tenía Simeón. ¿Ustedes piensan por ventura que si eso es importante, Lucas no lo hubiese dicho? Noten ustedes que cuando habla de Ana en el verso 36, dice que era de edad muy avanzada. Era bastante avanzada. Pero de Simeón no se dice nada. ¿Será que se le escapó a Lucas eso? Yo pienso, cuando voy a la introducción que hace Lucas de esto, dice que él trabajó con esmero para informar bien de todos los detalles, y digo, bueno, si fue tan detallista, ¿cómo se le escapó esto a Lucas en cuanto a la edad de Simeón, si eso era importante para nosotros, y tomó nota de la edad de Ana? Digo, qué manera de perder el tiempo, qué manera de mirar lo que es periférico, lo que no es importante en el relato. Así que, ojo, el relato no tiene interés en enfocarse en la edad de Simeón. Y sin embargo, sí, Lucas tiene interés en mostrarnos las calidades de Simeón. En la discusión miramos cuántos años tiene Simeón, a ver quién gana la apuesta. Pero todos pasan de largo que Lucas nos está hablando del carácter de Simeón. ¿Qué clase de hombre era este? Y noten que dice que era, en el verso 25, en la segunda parte, nos habla de un hombre que era justo. Y ahora vamos a ver por qué es importante eso. Número 2, un hombre lleno de piedad. Y un hombre, en tercer lugar, expectante. Un hombre que tenía la esperanza puesta en lo que Dios había revelado y que ahora estaba tomando cumplimiento. Así que
Insisto en esto, no quiero ser cargoso, pero parece hasta mentira que la atención de una discusión se centra más en la edad de Simeón que en las características, las cualidades, el carácter de este señor, que es donde realmente Lucas quiere poner la tinta, ¿no es cierto? Nos quiere hablar de este relato. Acuérdense que cuando Lucas escribió todo esto, ya Simeón se había ido y todos estos personajes, hasta Jesús había ascendido al Padre, La razón una de las razones del por qué la gente hoy no toma en cuenta toda la persona y la obra de Jesucristo, todo lo que significa la Navidad, y en un sentido podemos hablar del el Año Nuevo, es porque estamos enfocándonos en las cosas periféricas a estas fiestas. Estamos concentrados en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos recordando en estos días. Varios me han escrito y dejé un comentario muy breve acerca de qué hacemos con el 25 de diciembre. Es esa la fecha en que nació Jesús y se han escrito ensayos acerca de eso. Pero la Escritura jamás nos dio una fecha. La Escritura no quiere que miremos qué día en el calendario vamos a buscar. Es tremendo las maniobras que hacen. Hoy tenemos un calendario que no es el mismo calendario que usaban en los tiempos de Jesús, por lo pronto. Así que hay mucho anacronismo en cuanto a las ecuaciones y los números que hacemos y las cuentas para ver si encajamos el nacimiento de Cristo en el 25 de diciembre. No es ese el objetivo de la Escritura. El objetivo es que recordemos, que evoquemos ese momento en que Dios asume forma humana, que el Señor Jesucristo vino a este mundo para traernos salvación. Ese es el enfoque de la Escritura. No a ver en qué lugar del calendario lo metemos. Es bueno que paremos este 25 o 24 a la noche, a las 12 de la noche, para concentrarnos en eso. Pero no es el día, es la persona y la razón, el para qué vino a este mundo. Eso es lo importante. Pero bueno, hoy vuelvo a repetir, no encajamos en el asunto porque estamos metidos en un montón de discusiones absurdas, un sinsentido. Y no metamos acá en la discusión al Papá Noel y los Reyes Magos y todo lo demás que viene en la bolsa, porque eso nos saca completamente de tema. Así que, lamentablemente hoy, la gente no responde a ese evento porque estamos, como sucede muchas veces con los intérpretes, poniendo la vista en cosas que no son importantes o centrales en cuanto al nacimiento de Jesús. Este señor es muy interesante, parece ser un laico, no hay mucha información que sacarle a lo que nos dice Lucas. Es decir, no parece pertenecer a ninguna orden religiosa oficial, profesional de la época. Cuando se trata de indicar a las personas como ocupando un puesto en los círculos religiosos, los evangelios los mencionan. En el caso de Lucas, por ejemplo, nos dirige la atención a los expertos en las escrituras, los menciona como escribas o fariseos. En algunos pasajes estaba mirando, por ejemplo, que menciona principales sacerdotes y los escribas. En otro lugar Lucas dice los principales del pueblo. Pero en este caso me llama la atención que Lucas tuvo cuidado de no identificar a Simeón con ninguna persona perteneciente a ese foro, al gremio de los religiosos, que vuelvo a repetir, insisto, cuando se los menciona, los evangelistas, todos, tienen cuidado de mencionar, son escribas, son fariseos, son los principales o los sacerdotes. La sociedad en los tiempos de Simeón, en esta época en que Jesús nació, era una sociedad que estaba sumida en tinieblas. Espiritualmente hablando, era un desastre. Estaban bajo el gobierno dictatorial de Roma, tenían que hacer lo que decía Roma o se armaba, y por el otro lado espiritualmente era un desastre. Y los maestros de Israel habían desencajado todo, fuera de contexto, realmente había un serio problema. Y esto es un asunto que ya había sido pronosticado o había sido predicho por revelación por medio de los profetas. En el caso de Isaías, en el capítulo 9, verso 2, tenemos ese versículo clásico que dice: el pueblo que andaba en tinieblas, ¿se acuerdan? Vio gran luz.
En los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así que Isaías ya preveía, debido a la influencia del Señor en cuanto a revelación se refiere, veía una sociedad completamente ciega, perdida, sin orientación. Jesús, cuando creció y empezó su ministerio público, decía, eran como ovejas desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Era una tragedia como estaba la sociedad. Bueno, a ver, hoy estamos igual o peor, ¿eh? Hoy vivimos en una sociedad que está completamente, infectada de ceguera espiritual. La gente va tanteando, no sabe ni para dónde va. Lo notable de esto que les estoy puntualizando es que aunque la sociedad andaba en tinieblas espirituales, como profetizó Isaías y como nos relatan los evangelios, sin embargo esto no era razón para que nosotros mismos nos conduzcamos como el resto de la sociedad. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en una sociedad que estaba hundida en el paganismo, la corrupción moral, y ahí plantó una iglesia. Y Pablo le dice a los creyentes que están dentro de esa sociedad perdida y ciega, con mala orientación, les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No anden de esa manera, no anden como el resto de la gente, no se conduzcan como el resto de la sociedad. Hoy tuvimos una clase muy interesante acerca de cómo Pedro nos llama a una vida virtuosa. Simeón, más allá de cómo andaba la sociedad en sus días, decidió andar a su manera. Y cuando digo a su manera, no es a una manera caprichosa, egoísta, sino la manera de Dios, como lo dirigía el Señor. Esa era la manera. Es decir, no estaba siendo influenciado por el contexto en el que estaba metido o estaba viviendo. Él dijo, no voy a caminar de esa forma. Miren, ojo, estos discursos ahora de la presión cultural, la presión social o las presiones ideológicas, peer pressure, se usa acá el término, y otras cosas, otros argumentos de ese tipo, no son argumentos válidos para andar como el resto de la sociedad. No tenemos ninguna excusa válida para, conducirnos como dicta la sociedad que anda en tinieblas y está perdida. Yo no sé, pero los cristianos hoy tenemos que hacer una evaluación de cuál es la diferencia entre nosotros y ellos. Y sí, tenemos la diferencia teológica, el tema de la salvación, la regeneración, y ya conocemos el credo. Pero el asunto es mi conducta, si marca un contraste que sea notable en la sociedad en donde estamos insertados. Hoy soy simplemente como el resto de las personas. A ver, cómo visto, cómo ando, cómo hablo. ¿Dónde está la diferencia? Yo no dejo de sorprenderme cuando hoy día se ha popularizado el tema de la farándula, ¿no? La música, el teatro, el cine. Y a veces se ponen en el Facebook o en las redes sociales elogiando a algunos personajes que dicen que son cristianos, y resulta que cuando yo veo las películas o las canciones que hacen o la vida privada, que no son privadas sino públicas ahora debido a los medios, me agarro la cabeza. Digo, pero a ver, realmente no estoy cuestionando su cristianidad o su fe, su salvación, pero ¿está realmente mostrando el carácter de Cristo? ¿Muestran estas personas esto que se menciona de este Señor, hombres justos, piadosos, que esperan la consolación de Dios? Y honestamente a veces tengo que decir no. En algunos casos son expuestos, ¿no? Hay quienes, celosos por las cosas de la integridad de la fe, exponen todos los nudos y líos que hace la gente. Pero vivimos en una sociedad en donde se ha desintetizado a la gente en las cosas espirituales. Tenemos una moral, una doble moral. Estamos con un pie en la iglesia, pero con el otro pie en las cosas del mundo y qué tiene para ofrecernos. No estoy diciendo con esto, no me malentiendan, y esto lo he dicho en otras ocasiones, que tenemos que aislarlos del mundo o no debemos
en fe, de hacer usufructo de algunas cosas que provee la sociedad o el mundo. Porque estamos ahí. Pero tenemos que mirar lo que es aprobado por Dios y lo que no aprueba Dios, no tocarlo, porque nos metemos en un lío. Así que este asunto de que, bueno, pero es que la sociedad es la que influencia sobre nosotros, la sociedad me hizo hacerlo, no va, a lo menos no funcionaba con Simeón. Porque la sociedad era un verdadero desastre y sin embargo nos dice Lucas, tomó nota de que este señor iba en la dirección contraria. Así que yo, a lo menos en lo personal, encuentro un ejemplo muy interesante. Claro, le estoy dando mucha rosca a este asunto, pero a lo menos en eso que nos dice este hombre. Digo, ¿por qué razón, si no está interesado en la edad, nos da esos detalles? Podría haber dicho, había un hombre, Simeón, que la pasaba en el templo y que el Espíritu Santo estaba sobre él y se terminó el asunto. Y hubiésemos entendido perfectamente que Simeón era un buen hombre, pero Lucas dice no, vamos a poner estos detalles. Y yo soy inconvencido que es Dios el que dirige a estos hombres a escribir o a plasmar las escrituras con estas historias. Por algo está ahí. ¿Somos justos? ¿Somos gente piadosa? ¿Somos personas que estamos esperanzados en la gloria que ahora es de la iglesia, que es nuestro Salvador? Y que va a volver otra vez al mundo. Ya vino una vez, pero vuelve otra vez, nos dicen las Escrituras. Hay otro detalle, dejando eso de lado, y es que aunque los religiosos de su época hubiesen perdido su dirección, no implica que por eso nosotros no hemos de prestar atención a cómo nos conducimos nosotros. He escuchado muchas veces decir, bueno, pero a ver, si los religiosos, los que tienen que enseñar acerca de las cosas espirituales a la gente, viven vidas corruptas, son mafiosos, delincuentes, entonces, ¿qué me van a venir a juzgar a mí? Es decir, si ellos andan mal, nadie tiene el derecho de decirme cómo debo andar yo. Pero, a ver, es cierto que hay una partida de sinvergüenzas en todos los gremios, no solamente en la religión, en todos lados hay sinvergüenzas. En la política, en la sociedad, en el comercio, todo. Es porque es un mundo que está perdido, anda en tinieblas. Así que el hecho de que haya gente que pertenece al clero y que andan en una forma indebida no me da licencia a mí para andar como ellos, al contrario. La idea es de que yo no imite la actitud de esos delincuentes que están andando y están robando y estafando a la gente. En los tiempos de Simeón, todo este cuerpo religioso era una estafa real, una gran mentira. Jesús la denunció, pero eso no era licencia para que el resto de la sociedad diga, bueno, si ellos andan así, nosotros también, y acá no ha sucedido absolutamente nada. No, al contrario. Jesús enseñaba en cuanto a estas personas. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cuando dice eso, está hablando de las enseñanzas de la palabra de Dios. Lo que enseñó Moisés por revelación, en eso se sientan estas personas, en la cátedra, la enseñanza. Dice, así que, debido a eso, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero dice, no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Así que miren cómo nos cierran todos los ángulos de escape acá. Dice, lo que estos señores enseñan es correcto. Eso es lo que dice la cátedra de Moisés, las enseñanzas de este hombre. Así que, obviamente, si enseñan lo que es, porque había cosas que no tenían nada que ver con Moisés, pero en lo que enseñan acerca de las enseñanzas de Moisés, ustedes obedezcan. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios habló en su palabra. Pero si ellos no practican lo que enseñó Moisés, ustedes no lo hagan. Ustedes hagan lo que enseña Moisés. Así que acá no hay manera de escaparle. No podemos nosotros justificar nuestra apatía en cómo debemos andar, el ejemplo que nos deja Simeón, por el hecho de que los pastores, los maestros, los apóstoles sean unos delincuentes y no estén, en fin, son hipócritas que nos hablan pero no practican. El asunto es personal, es cómo andamos cada uno de nosotros. Simeón entonces es un hombre que vivía en medio de un pueblo que andaba en tinieblas, un hombre que mostraba un carácter justo, un hombre que mostraba un carácter piadoso y un hombre que dice allí mostraba esperanza en la revelación de Dios. Así deberíamos hacer todos nosotros en esta sociedad podrida, arruinada. No tenemos excusas para no andar como Dios quiere.
No podemos decir, bueno, es que la sociedad es así. Estoy metido en una sociedad, en una cultura pervertida y por lo tanto no puedo discernir lo que Dios espera de mi vida. No, tenemos que andar de una manera correcta. Bacanudo, pero Lucas tiene una habilidad con la pluma que es extraordinaria, porque Lucas es breve, nos da unos detalles, nos ayuda a concentrarnos un poquito o dirige la mirada. Mira, como si Lucas estuviese diciendo, miremos a este señor, a este Simeón. Pero ojo, no se entretengan mucho. Es rápido con el pincel. Y ahora nos dirige rápidamente, hace un cambio drástico de escena y nos dirige la mirada al Espíritu Santo. Es un fenómeno este señor. Dice en el verso 25 que el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, noten que no dice que estaba en él, sino que sobre él. Acá esta preposición, epi, es muy importante que la tengamos en cuenta. Otra vez, no me voy a abrir camino en esto, pero básicamente llama la atención que cuando se habla de estos hombres y los del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero no moraba en ellos. Y la razón, que es la diferencia entre Simeón y nosotros, el Espíritu estaba sobre él, obrando. El Espíritu Santo ahora, por causa de Cristo, su sacrificio, su obra, ahora mora no sobre, sino en nosotros. Así que quiero que tomen nota la distinción que se hace entre aquella dispensación a la antigua y ahora por causa de esta revelación cambia todo el cuadro. Ahora el Espíritu mora en nosotros, no sobre nosotros. Esta es una distinción que notamos en cómo Lucas trata la relación de Simeón con Dios a cómo la tenemos nosotros. Eso es un detalle muy interesante que no se le escapa a Lucas. Ahora, así como mencionamos 3 características de Simeón, Lucas menciona 3 características del Espíritu Santo. Verso 25 habla del Espíritu presente. Dice, el Espíritu estaba. No estuvo, no estará, pero en este momento está sobre este Señor. Así como el Espíritu Santo estuvo presente en la concepción de Jesús, si hacen memoria, está presente, nos dice Lucas ahí en el capítulo 1, versículo 67 en adelante con Zacarías, dice su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Así ahora nos está hablando que el Espíritu Santo está con Simeón. Así que esto apunta a la presencia de Dios en estas horas de crisis. Qué tremendo, porque uno a veces asocia que cuando vivimos en una sociedad perdida y arruinada, raída por el pecado, eso significa que hay ausencia de Dios. Bueno, ahí estamos en el caso de una sociedad que, según Isaías, era un pueblo que estaba en tinieblas. Sin embargo, vemos que la presencia de Dios estaba presente en esos momentos. Esto me anima porque a veces yo leo las noticias y me da mucha tristeza de cómo está nuestro mundo hoy, cómo están las iglesias, pero sin embargo Dios está presente. A veces se tiene la idea de que es que Dios ha abandonado a la civilización. No. Algún día Dios va a levantar campamento, pero todavía Dios está presente. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está presente en la sociedad. Y estamos para hablar en nombre de Dios a esa sociedad sumida en tinieblas. El Espíritu presente. Número 2, el Espíritu revelando. No es simplemente un asunto de presencia, sino un Espíritu que revela. Se revela a través de su presencia y es un Espíritu que está diciendo, está revelando. Verso 26 dice, le había sido revelado a este Simeón por el Espíritu Santo. En los versos 29 al 32, que ya los leí, se revela de acuerdo a las Escrituras, lo que Dios había dicho por medio del profeta acerca de este niño que está en el templo. Otro detalle que debemos tener en cuenta, el Espíritu Santo nunca revela cosas que no estén de acuerdo con lo que Dios ha revelado en su palabra. Lo que el Espíritu Santo le está revelando a Simeón es precisamente lo que este hombre va a citar de las Escrituras en esos versos.
Hay total concilio entre lo que el Espíritu Santo revela y lo que Dios ha revelado, porque el Espíritu es Dios. Esto de que aparecen revelaciones extrañas, místicas y cosas que no tienen ningún asidero en las Escrituras, no es de Dios, eso contradice a Dios. Acá tenemos una evidencia de cómo se equipara lo que revela Dios y lo que ha revelado, y esto tiene que haber un concilio total, completo, entre lo que revela el Espíritu Santo como aparentemente nuevo, que no lo es, sino un eco de lo que Dios ha revelado en el pasado a través de los profetas. No hay ninguna contradicción. A mí me alarma en la actualidad cuando se levantan individuos diciendo Dios trae una nueva revelación. Y muchas de esas nuevas revelaciones van completamente en choque con las Sagradas Escrituras, lo cual debería encender una alarma en todos nosotros, en especial la Iglesia, de que realmente no son revelaciones de parte de Dios, sino inventos humanos. El Espíritu Santo está para revelar. No es un asunto de adivinanzas, no es patrimonio de un individuo. Lo que revela es el patrimonio de Dios, es la voluntad de Dios y que ha sido revelada en el pasado a través de las Escrituras. Repito, y no me canso de subrayar esto, lo que el Espíritu Santo revela o lo que hace al revelar es hacer eco de lo que Dios ha revelado anteriormente a través de las Sagradas Escrituras. Por eso es que Pablo nos dice que la Escritura es útil debido a que ha sido inspirada por Dios para equiparnos para toda buena obra a los creyentes. Espíritu presente, un espíritu revelando, y número 3, un espíritu moviendo. Verso 27 dice, y movido por el Espíritu Santo. Otro detalle interesante, otro error que Lucas, no es que Lucas nos está hablando a la iglesia de hoy, esto es narración nada más, pero notamos la operación del Espíritu Santo a través de lo que dice este señor. Y noten que no se trata de mover como ahora cuando dicen que el Espíritu Santo me movió. ¿No escuchan esa frase a veces? Nos está moviendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve acá adentro. Cuando la gente está media estática, dices que el Espíritu Santo está moviendo a su iglesia. Y cosas por el estilo. No tiene absolutamente nada que ver este tipo de movimiento que menciona Lucas en cuanto a Simeón se refiere con esta extraña doctrina de práctica mística donde el Espíritu prácticamente nos hace entrar en una especie de trance. El Espíritu me está moviendo. No, Señor, lo que dice acá es que el Espíritu lo movió, lo dirigió al templo. Más adelante, unos años después, cuando Jesucristo inicia su ministerio público, previamente a la inauguración de su ministerio, nos dice que después del bautismo el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Recuerdan eso? Y ahí empezó el tema de la tentación. Pero es muy interesante que no entra en éxtasis Jesús, sino que el Espíritu lo dirige. Y eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Ahora, estando no sobre, sino en nosotros, eso es lo que hace el Espíritu, es guiarnos. Jesús nos enseña en Juan que nos guía a toda verdad, que toma de lo mío y se los dará a ustedes. Ese es el ministerio del Espíritu, no este tipo de posesión como los espíritus malignos o en el espiritismo, donde un ente se mete adentro de una persona y uno termina medio, en un estado estático, en una especie de impasse entre esta realidad y la etérea, la espiritual, una especie de zombie o autómata de estas fuerzas. No, Señor, el Espíritu Santo no nos despersonifica. Así que el Espíritu acá lo que hace es mover a Simeón, dirigirlo, como si lo agarrara de la mano y dijese, ven para acá, yo quiero dirigirte ahora para que vayas a un lugar, quiero que en este momento vayas al templo. Repito, cuidado con estas ideas raras del movimiento del Espíritu, porque no se condicen las Escrituras. Eso es totalmente falso. Ahora, todo este movimiento o ministerio del Espíritu Santo fue con el fin de dirigir a Simeón al templo. No. Sí, tenía que ir al templo, pero tampoco es ese el gol
Del Espíritu Santo. El Espíritu lo dirige al templo para encontrarse con el niño Jesús. El gol del Espíritu no está en el edificio o la religión o las convicciones de carácter o ética de Simeón. En lo que estás, ya se sabe que el hombre tiene un carácter tremendo, pero todavía con todo eso que se menciona positivo acerca de este Señor, es que el Espíritu ahora dice, ahora necesitas ir a donde te voy a llevar. Y a donde te voy a llevar no es simplemente al edificio, al templo donde la gente rinde culto a Dios. No, te voy a llevar al personaje que hace del templo un lugar principal, lo que hace del templo un lugar de concentración. Y es el niño que se está presentando en ese sitio. Así que noten que no se trata del templo, no se trata de María, de presentarnos al templo para ir a encontrarnos con María, la madre de Jesús. Ni siquiera María es relevante para Lucas, simplemente es circunstancial. Está María y está José, que presentan al niño porque no puede venir solo. Así que son los instrumentos para traer a ese chico al templo. Pero el que está trayendo a ese niño es Dios, que lo envía a venir a ese lugar para que tengamos un encuentro con él. Ahora, el otro detalle es que no es simplemente traerlo a la presencia de un niño que es traído al templo. Me imagino, esto es especulación mía, yo no tengo idea, no he encontrado qué cantidad de habitantes, habría que investigar más, yo no lo he hecho, voy a ser honesto, de cuánta gente, cuál era la densidad demográfica de judíos en Jerusalén en estos días. Debe haber algún dato porque Augusto, ¿se acuerdan que hizo un censo? La gente tenía que empadronarse y debe haber algún dato, pienso yo, si no se ha perdido, pero no lo he investigado. Herodes mandó matar a un montón de chicos en la ciudad y Jesús zafó. Ahora, digo yo, ¿terminaron con todos los niños? ¿Quiere decir que en esos días no nacieron más chicos? Yo pienso que nacieron, Herodes mandó matar a los chicos que vivían en la ciudad. Pero sin duda que había niños que nacieron fuera de la ciudad, los prosélitos que venían de otros lugares, judíos que traerían a lo mejor a sus niños para que también sean presentados según la ley después de haber abierto matriz al 8º día con ofrendas. Así que me cuesta creer, y esto otra vez es mi opinión personal, de que no hayan sido presentados ese día otros niños siguiendo las enseñanzas de la ley mosaica. Pero la idea apunta no hacia un niño, sino hacia este. Y de ahí es donde viene el título. Este niño, no cualquier niño. No nos estamos presentando al niño del pesebre, al niño que nosotros imaginamos y poetizamos. No, Señor, se vino a presentarse a este. Dice el verso 32, dice, este es luz para, revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este es, no otro, no hay competencia, no hay otro niño que pueda ser presentado, si es que se presentó, que pueda competir con este. O sea que el Espíritu Santo está dirigiendo a Simeón no solo al templo, no a María o a los padres, no a un niño, sino a este específicamente. Es ahí donde está el meollo del asunto. El verso 34 se nos dice que ese pronombre está en carácter enfático. Este está puesto. Dice, este ha sido ubicado, ha sido traído ha sido por voluntad de Dios, ha sido ubicado en el centro de la historia, no simplemente del templo y de la ciudad. Este ha sido ubicado, es una función específica del por qué Dios trajo a este niño. Y nos dice Lucas que fue traído para caída. Este es para caída. No paracaídas, el coso ese que el paraguas que se tiran los aviadores, es para caída.
Hay mucha gente que encuentra en este niño no solamente una piedra de tropiezo, sino una piedra de caída. Gente que cae de la gracia de Dios. No me refiero a los creyentes, sino a la sociedad. Que encuentran en Jesús un estorbo en el camino. Que tropiezan. Porque implica que yo estoy en una condición reprobable frente a la justicia divina. Moralmente estoy comprometido. Y ese niño implica que yo tengo que acercarme a Dios de alguna manera porque estoy en problemas. Y la gente tropieza negando a ese niño, rechazando a ese niño. Por eso decía Lucas, ha sido puesto para caída. Y por cierto que los escribas y los fariseos no solamente tropezaron, sino que cayeron en él. O cayeron por causa de él. Y lo mismo sucede en nuestra sociedad. Estábamos mirando con mi señora algunas de las noticias de cómo en Latinoamérica algunas personas los pescaron manejando ebrios. Y estábamos escuchando las excusas, diciendo, bueno, sí, me pescó, le hacen soplar una pipeta, ¿no?, a la gente para ver el grado de alcohol que tienen en el sistema. Y tiene, bueno, algunos lugares es cero, ¿no? No debe tener alcohol, pero hay otros lugares que permiten cierto porcentaje, 0,5, qué sé yo. Bueno, imagínense, agarraron cualquier cantidad de personas, les quitan el auto, les quitan la licencia y todo eso. Bueno, pero lo que me llamaba la atención, y estábamos hablando con mi esposa, las excusas. Una señora que decía, pero no me arruine la Navidad, si estoy a una cuadra de mi casa, ahora me estoy yendo a dormir. No voy a hacer nada, me voy a ir a dormir. No, pero ¿cómo no voy a hacer nada? Si ya lo acabas de hacer. Acabas de poner en riesgo a un montón de gente mientras ibas manejando ese auto, borracha. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor en esa cuadra te llevas un poste por delante, tenía un acompañante ahí, y lo matas al señor que o te matas tú o matas a alguien que a lo mejor está esperando que venga el bus. Otro señor que decía, me arruinaron la Navidad, lo que hay que hacer es cancelar la fecha, ya no se puede celebrar. Pero miren ustedes las excusas de esta gente. Le arruinaron la Navidad porque lo pescaron borracho. Te la arruinaste tú la Navidad. Nadie te dijo que no festejes la Navidad, lo que te está diciendo es no manejes borracho. 2 policías que los agarraron manejando y se quedaron dormidos en el medio de la autopista. Dormidos, el auto parado en el medio de la autopista. Le gritaba un camionero diciendo, oigan, despiértense, están en el medio de la autopista. Y resulta que esos 2 señores eran 2 policías que estaban yendo a la comisaría a reemplazar a las guardias que estaban trabajando. Borrachos, completamente ebrios, que quedaron tumbados ahí en el asfalto. Los periodistas decían, qué terrible, ¿no es cierto?, que un policía, el delito de que un policía que está yendo a trabajar y esté ebrio. Y yo decía, ¿qué? ¿El delito es porque son policías? No, señor, eso agrava el delito, pero el delito es que estaban manejando borrachos y se quedaron dormidos en el asfalto, podrían haber matado a alguien. No es el delito porque son policías, es el delito porque estaban ebrios y agravaba el asunto de que eran policías encima de eso. La sociedad es un disparate. Nosotros vivimos en una sociedad que ha caído. Cuando hablamos de Jesús, se ofenden. Jesús es piedra de caída para la gente. Y las excusas que se inventan para zafar de la responsabilidad moral que tenemos. Como esta gente que busca estúpidas excusas para decir lo que hice no está mal. De alguna manera debe ser tolerado. Bueno, con el pecado pasa igual, estamos intoxicados del pecado. Y en lugar de venir a ese niño como hizo Simeón, lo que hacemos es tropezar en esa piedra, irnos de bruces, caer frente a la justicia divina. Pero también dice que es para levantamiento. Si Dios no vino para tirarnos en el suelo y aplastarnos, sino para levantar al caído. La persona que está en tinieblas, traerlos a la luz que emana de Cristo y darnos la salvación. Y número 3, para señal. Y acá esta palabra me conecta en la serie que estamos viendo acerca de los milagros.
que ya la vamos a mirar en su momento, pero dice, esta palabra semeion o semeion es lo que nosotros entendemos ahora como milagros. Muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando se habla de milagros, se refiere a ese término. Y en este caso dice que Jesús es esa señal. Y ya hemos estudiado en el Antiguo Testamento que la señal está para señalar o apuntar a Dios. Jesús está señalando justamente a eso. Lo que Dios está ofreciendo a los hombres a través de que es el niño que Dios ha enviado a este mundo, que es el Dios asumiendo forma humana para rescatarnos y darnos la vida eterna. Nosotros hoy como sociedad celebramos la Navidad, pero no ponemos atención que esta fecha es justamente para recordar el día que Dios puso a su Hijo en este mundo para caída, para levantamiento, para señal a los hombres. Y versículo 35, para exponer el sentir de la gente, exponer el corazón de los hombres, ¿qué hay adentro nuestro? Dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El paréntesis está hablando algo acerca de cómo se va a sentir María cuando vea a su hijo colgado. Pero saliendo del paréntesis en la segunda parte del verso 35, repito, dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. No todos, no todos, sino algunos. Aquellos que van a ser levantados por el programa de Dios a través de su Hijo. Llama poderosamente la atención entonces que tanto el Espíritu Santo como Simeón y ahora Lucas, el autor de esta trama, nos dirigen la mirada en conjunto, en acuerdo, nos dirigen la mirada hacia la persona y la obra de que es la persona del Señor Jesucristo. El problema con nosotros es que así como muchos en aquel entonces, hoy se sigue ignorando a le damos la espalda a y cuando hablamos de lo que decimos es este es el que me viene a arruinar la vida. Es el que me viene a arruinar las fiestas. Es el que viene a cargarme sentimientos de culpa. Es el que me complica la diversión. Todo el ministerio del Espíritu Santo y cómo utiliza a los hombres es para dirigirnos a ¿Cuál es la bendición que disfruta la persona que viene a los pies de Bueno, noten lo que pasa con Simeón. Número 1, la paz interior. Dice el verso 29, dice, ahora despides a tu siervo. Y dice que la bendición es en paz. Antes Simeón no estaba en paz, estaba la incertidumbre acerca de lo que habían escrito la gente del Antiguo Testamento acerca de la venida de veía la condición de la sociedad, los religiosos no daban en el clavo. Claro que Simeón tenía preocupación, no estaba en paz. ¿Quién va a estar? A ver, ¿usted está en paz hoy viendo cómo está la sociedad y en la dirección en que va? ¿Cómo podemos estar en paz con Dios? Cierto. Pero en cuanto a la situación de nuestros semejantes, la sociedad, nuestros amigos, nuestros familiares que no conocen a Cristo, ¿cómo me voy a dormir yo en paz sabiendo que la gente se va al infierno? Yo estoy en paz con Dios, pero no estoy tranquilo al ver a dónde va a parar la sociedad. Cuando vemos que el futuro es completamente incierto, y no solamente eso, pero van de cabeza todos al infierno a menos que cambien las circunstancias. Este señor vivía con una intranquilidad tremenda. Se necesitaba hacer algo con esta sociedad sumida en tinieblas. Ahora este hombre se va en paz. ¿Por qué? Bueno, se va en paz por la salvación que trae este niño. Es una salvación anunciada, según el verso 29. Dice allí, conforme a tu palabra. No es un asunto de criterios humanos, es lo que Dios había hablado.
Lo que Dios había revelado, eso es lo que está viendo, está palpando este hombre. Es de acuerdo a lo que tú has determinado desde tiempos antiguos. Es la palabra de Dios que viene a traer la salvación de los hombres. Esa era su felicidad. Esa era la bienaventuranza de este Señor. La paz interior de que se trata de una salvación que había sido anunciada. Es un misterio que viene a revelarse ahora a los hombres. Número 2, verso 30, por una salvación que está asegurada. Dice en el verso 30, porque han visto mis ojos tu salvación. No es que es una posibilidad, no, lo acabo de ver. Este es la salvación. Este niño es. Ya está acá. No hay que esperar más. El hecho de que éste esté aquí, en este lugar, eso implica una salvación que está segura. Antiguamente estaban expectantes de esto. Había seguridad por fe, por supuesto, pero ahora lo está palpando, lo están viendo sus ojos. Número 3, por una salvación preparada. Dios no hace cosas así improvisadas. Dice en el versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dios preparó esto. Es algo extraordinario, algo que a veces uno piensa en los misterios de Dios y queda completamente conmovido. Esta es una salvación preparada incluso desde antes de la fundación del mundo. Y lo que estamos observando cuando celebramos estas Navidades es justamente eso que Dios ha preparado desde aquellos momentos que no eran tiempo todavía, salidos del tiempo, en la infinita mente de Dios, que se planeó, se preparó, se determinó la obra de este que venía para salvación. Una salvación anunciada, una salvación asegurada, una salvación preparada y luego en el versículo 31 una salvación presentada. Dice este hombre en el verso 31, presentada de todos los pueblos. No solamente preparada, sino que ahora se ha presentado. Acá está. A veces se escucha todos estos movimientos ideológicos hoy que envuelven el medio ambiente y todo, dice, tenemos que preparar el mundo, tenemos que salvar al mundo, tenemos que hacer algo, tenemos que preparar a la humanidad. Mi querido, Dios preparó todo ya. El problema es que no le damos ni 5 de la hora. Lo que hacemos es mirar a Jesús como el otro más de la religión, que no nos vengan con eso. Y Dios preparó la salvación de este mundo. Y oigan, lo va a salvar este mundo. Ahora está salvando gente del mundo, pero este mundo va a ser restaurado. Eso le trajo paz a este hombre que ahora va a morir en descanso. Ya no hay preocupación. Está todo en las manos de Dios. Así que, si hay algo una bendición que disfrutamos debido a es eso. Número 1, la paz interior. Número 2, la luz para revelación. Versículo 32 dice, luz para revelación a los gentiles. Esos somos nosotros, los no judíos. Jesús es esa luz que vino al mundo para sacarnos de esas tinieblas de las cuales habló Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y es la luz, Él es la lámpara que nos ayuda a ver ahora la grandeza de la obra de Dios, la gloria de Dios, de la cual antes estábamos completamente ciegos, ignorantes, ausentes. La luz para revelación. Y número 3, la gloria de Israel, dice el versículo 32 en la segunda parte. La gloria de Israel era ese Dios que vendría a través del Mesías para traer la salvación. La gloria de Israel, porque esas eran las promesas que se le había dado a esta nación. Los gentiles éramos ignorantes de estas cosas, se le dio a los judíos. Ellos no entendieron estas cosas, pero esa gloria al fin se hizo realidad en que está en el medio del templo. En definitiva, notamos acá, por esos versículos, que hay 4 bendiciones que hoy podemos disfrutar también nosotros, como resultado de la persona y obra de Jesús, de este niño, que hoy en estos días hemos recordado celebrando la Navidad. Número 1, paz.
Número 2, salvación. Número 3, luz. Y número 4, gloria. ¿Usted cree que eso que dice Lucas está ahí por accidente? Podría haberse entretenido hablándonos de cuántos años tiene Simeón, pero no, Señor. Esto es lo que quiere que este hombre veamos, no cuántos años tiene Simeón. Este no es un niño, este es el niño. Este es el que luego va a decirnos, yo soy. Es el mismo. Estos hombres dijeron, este es. Y luego él, el este dice, yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, aunque esté muerto, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el este que menciona Lucas y que luego se nos menciona como el gran yo soy para salvación de los hombres. Y para terminar, noten ustedes que en el verso 28 dice que Simeón tomó al niño en sus brazos. ¿Y sabe cuál es lo irónico? Que en realidad era el niño el que tomaba a Simeón en sus brazos. Porque era este el que venía a traer la salvación, su esperanza, su paz. Lógicamente es un niño todavía y lo tuvo que tomar en sus brazos. Pero ese niño eran los brazos de Dios que tomaban a Simeón en sus brazos. Y es ese niño el que nos viene a tomar a todos nosotros en sus brazos, en sus regazos, en su regazo, para tenernos en su presencia y hacernos disfrutar las bendiciones que menciona Lucas en este pasaje bíblico. ¿Entiendes la magnitud de este? Por eso puse ese título. Ahora el asunto es cómo ves a este, como la única respuesta a nuestras luchas, nuestras dudas, nuestras necesidades, o es simplemente un otra vez venimos a hablar de este. Bueno, este es el que define dónde vas a pasar el destino eterno de tu alma. Gracias, Señor, por este año que termina. Debe ser un año por el cual debemos dar gracias. Tuvimos una cantidad de problemas con este año, ¿no? Entre el COVID y qué sé yo. Y sin embargo, gracias a este niño estamos en pie. Y eso nos da la esperanza que el próximo año estaremos en pie. Y si por casualidad Dios decide otra cosa, todavía estamos en pie. Porque hemos de estar, estando ya en paz con Dios, vamos a entrar a su bendita presencia. Y ojalá que fuese el año que el Señor venga por su pueblo. Pero mientras esperamos, no digo que va a ser el año que viene porque nadie lo sabe esto. Como nos instó hoy en la escuela dominical, salgamos a trabajar. En este año que termina, ya está. Pero ahora empieza un nuevo ciclo. Todavía Dios no ha venido por nosotros, o Cristo. Pero lo que tenemos que hacer es seguir con la tarea. Lucas dejó estos detalles para que conozcamos las verdades acerca de este. Y nosotros debemos seguir haciendo el trabajo que comenzaron estos hombres como Lucas y seguir hoy hablando de porque es la única respuesta viable y plausible para una sociedad que está sumida en tinieblas. Y Jesús es la única luz, no hay otra luz. Así que hagamos eso, mis queridos hermanos. O usted decida. Padre, gracias por tu palabra y te rogamos que pueda quedar en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por este niño, no cualquier niño. Estamos agradecidos por cada niño que viene a este mundo, que son un beso de Dios. Pero este niño es el único que nos trae salvación. Es la respuesta a nuestras oraciones. Es la respuesta a una sociedad en tinieblas. La única esperanza que tiene el mundo y la sociedad. Gracias por Señor. Ayúdanos a vivir a las alturas de las demandas de tu santidad, como Simeón escogió en medio de una sociedad que andaba mal. Escogió ser un hombre justo, piadoso, expectante. Ayúdanos a nosotros como iglesia a andar en una forma justa, recta, en una forma piadosa, preocupados por la necesidad espiritual de la gente y expectantes del día que vengas a buscarnos, Señor. Gracias por recordarnos estas fechas.
Te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.